Cuando nos reunimos como iglesia para escudriñar la Escritura, cuando nos reunimos como iglesia para alabar al Señor, cuando nos reunimos como iglesia para la oración, el propósito principal, hermanos, es glorificar el nombre del Señor, ¿sí? Representar a través de nuestro culto, a través de nuestro estudio, a través de nuestra oración, a través de nuestro canto, exaltar el nombre del Señor. Entonces ese es uno de los propósitos que debemos siempre tener en cuenta cuando nos congregamos. Hoy vamos a seguir con Marcos capítulo 6, ya al verso 56, y vamos a relacionarlo con Malaquías 4:2, que espero usted en algún momento lo haya ya como leído algo para entender a qué se refiere y qué aplicación vamos a encontrar en Marcos, porque Marcos nos lleva a Malaquías 4:2. Muy bien, y el reto de confiar en el Señor es un reto que siempre va a estar presente en nosotros. Todo el aspecto de nuestra relación con Jesús, hermanos amados, es precisamente fundamental ese aspecto de la confianza, ¿no? De confiar en Él, confiar. Hoy hablaba con una persona sobre esos tres aspectos en nuestra psiquis, digamos así, esos aspectos de por qué me deprimo, por qué me afano, por qué me angustio. Y le explicaba a ella que la depresión viene por asuntos que en el pasado no hemos solucionado, que eso causa una tristeza que nos genera una debilidad emocional, ¿no? Se llama depresión. Pero como hablamos con alguien también anoche, a veces el pasado no hay que molestarlo, déjelo quieto, ya fue entregado en el Señor, así que no tengo una razón para angustiarme en ese pasado que ya está en la presencia del Señor, ya como algo solucionado, así el recuerdo vuelva. Yo no debo en realidad dejarme afanar, porque el afán tiene que ver con el presente, ¿no? Sobre esas cosas del pasado que me generan como un aspecto depresivo. Para eso necesitamos confiar en el Señor, siempre en el presente, siempre en el hoy. Por eso Él dice, no os afanéis, no se afanen. En el texto de Mateo capítulo 6, el Señor habla directamente sobre el afán por las cosas materiales, ¿verdad? Pero Él lo que quiere ir más allá, no solamente no se preocupen por lo que necesitan. El enfoque de la enseñanza en Mateo no se preocupen por lo que necesitan. El enfoque está en el verso 33, 34. Búsquenme a mí y lo demás les será añadido. Por eso, toda cuestión futura, le decía a esa persona esta mañana, nos lleva a echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, creo, del 6 al 10, está por ahí. Entonces tiene que ver con lo que viene en el futuro. Hermanos amados, si Dios quiere, viviremos hasta mañana. Si Dios quiere, estaremos presentes en el estudio. Y si Dios no quiere, qué hermoso es poder hablar de la muerte con libertad y saber que pronto estaremos, para algunos más cerca que otros, más rápido que otros, en la presencia del Salvador. Vamos a ir a la Escritura para aprovechar el tiempo y no correr, pero sí también dar lugar a un buen momento de oración, porque aún hay peticiones que estamos presentando delante del Señor para nuestras necesidades y oración. Entonces, vamos a Marcos capítulo 4, versículo 56. Ya hemos hablado suficiente de las multitudes que buscaban a Jesús y bueno, lo que hemos visto a través del verso 53, 54, 55, Marcos capítulo 6, y busquen en sus deditos Marcos capítulo 6, verso 56, ¿cierto? Y vamos con sus deditos a Malaquías capítulo 4, versículo, pues sería todo el contexto, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en realmente el verso 2, que es el que nos quiere como traer una enseñanza. Quiero hacer una aclaración para ser correcto. Marcos no está hablando de Malaquías, ¿cierto? Marcos no nos lleva en la interpretación a ir a Malaquías, pero hay una frase en Marcos que nos genera una inquietud y por eso buscamos respuesta en las Escrituras, ¿cierto? Vamos a ir a la verdad del Señor para que nos diga
por qué Marcos plasma por el Espíritu Santo, más bien, pero por qué le dictó a Marcos esta verdad que aparece en el verso 56, ¿cierto? Entonces hemos hablado del contexto de cómo Jesús llega donde están las necesidades humanas, ¿verdad? Cómo el conocimiento, cómo el reconocimiento correcto de Jesús va a producir o nos lleva a mostrar una fe, digamos que activa, ¿no? Porque nuestra fe siempre debe ser manifestada de forma activa, una fe que actúa, ¿no? Una fe que basada en las promesas del Señor, basada en el ejemplo del Señor y basado en el cambio que el Señor trae a nosotros por la obra que Él hace, nos lleva a actuar. Nuestra fe no debe ser, sería lo ideal, una fe pasiva, sino siempre activa. Y por eso nos reunimos para orar. Y por eso usted está en esta noche acá, porque quiere que su fe activa, y valga la palabra, porque suma ahí, se active, ¿no? Esperamos que salgamos de acá con una enseñanza buena, bonita, pero vamos a preguntarnos, vamos a Marcos 6 y el dedito en Malaquías, capítulo 4 también, para tener en cuenta el texto y el contexto, porque hay una frase en el verso 56, donde quiera que entraba en aldeas, ciudades y campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban, le suplicaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y esta frase está en Marcos por algo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Por qué aquellas multitudes querían tocar precisamente el borde de su manto? ¿Por qué no es si tocamos a Jesús en su brazo o si nos acercamos a Él? No. Marcos capítulo 3 versículo 10, las multitudes lo apretaban con tal de tocarle, casi tumbándolo. La mujer con flujo de sangre en Marcos capítulo 5 dice, si tocara el borde de su manto seré sana. Y Marcos capítulo 6 vuelve a mencionar este hecho. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver o tiene una respuesta en la necesidad humana, nuestra necesidad. Y yo sé que el tiempo no va a alcanzar, pero se va a deducir del estudio el enfoque de por qué Marcos menciona en el verso 56 esta acción de las personas. Las personas pueden caer, o en la iglesia, incluso hoy día hay movimientos entre la iglesia cristiana, y abro comillas porque no son movimientos doctrinalmente sanos, que están volviendo a una mezcla no judaizante, pero sí de mesianismo cristiano, donde mezclan un sinfín de principios que están aplicables o son aplicables a Israel en cierta manera, no aspectos de ley, pero sí aspectos de su relación con Jesús como judíos, y están empezando a copiar, o lo copian, o ya lo hacen en sus cultos, de darle a algunos objetos, llamémoslo así, a una aplicación que no está en la Biblia. Vamos a ir al punto, porque esta, como dije, la respuesta nos lleva a las necesidades de las personas, ¿no? Recuerden que estamos viendo en Marcos 6, 53, 54, un aspecto del carácter de Dios. ¿Cuál sería el que vimos, o que recordemos cuál es el que hemos visto? El aspecto del carácter del Señor Jesús. Jesús viene de días de difícil trabajo. El contexto nos dice en Marcos dónde estuvo, ¿no? Multiplicando los panes, trabajando con más de 10,000 personas, los despide, sube al monte a orar. A la tercera vigilia prácticamente baja a la playa, pero desde el monte ve a sus discípulos bregar contra la tormenta y Él no los abandona. Misericordia, ¿no? Compasión. Vimos el texto en Mateo capítulo 14 con Pedro enseñándonos el aspecto de la fe. Y Él sube a la barca. Ya conocemos toda la historia que hemos estudiado estos meses, semanas atrás. Y Jesús sube a la barca, dice en Juan capítulo 6, versículo 17 o 27, algo así. Cómo se calma la tormenta y ellos llegan a un lugar en la región de Genezaret. Es una región donde hay varias ciudades importantes, está Bethsaida, está Cafarnaún y otras más. Pero él llega a esa playa. ¿Tuvo descanso el Señor? Muy difícil, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando llega? Él perfectamente puede decir, recorriendo toda la tierra alrededor, verso 55, él no se quedó quieto, no dijo vamos a descansar, recuperemos fuerzas. Miren, hermanos, cómo esto nos enseña. Como el Señor dice, mi Padre trabaja y yo trabajo, es necesario hacer la obra del Padre. ¿Y eso en qué cambia para nosotros? En nada, hermanos, porque la iglesia está llamada también a hacer la obra del Padre a través de Jesucristo.
decir que en cierta manera no deberíamos anhelar el descanso como algo satisfactorio si no hemos cumplido la tarea que el Señor nos ha entregado. En cierta forma se aplica así. Pero llega y comienzan las personas a traerle situación. En este caso dice aldeas, ciudades o campos. O sea, ellos dicen, les traían los enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y hay algo que sucede acá en el verso 56 que también nos enseña. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces, vuelvo a repetir para coger el hilo. A veces nos desviamos un poquito. Esto que vamos a ver en Marcos 6 con Malaquías tiene que ver con la necesidad humana que está en Marcos 6, 53 al 56, la primera parte del verso, pero también nos lleva a mostrar a Jesús en otro aspecto que él, hasta ahora en Marcos no lo habíamos visto. Él se ha mostrado como el Dios que controla la tempestad, Dios que perdona el pecado con el paralítico, el Dios que libera demonios, el Dios que está sobre la muerte, vida y muerte, y aquí se le presenta como el Dios anunciado, como la identidad mesiánica de Jesús. Vamos a Malaquías capítulo 4. Si ustedes me siguieron el consejo, espero que sí. Yo tengo fe aún en mis hermanos, que muy juiciosamente les he generado el interés para el estudio de algo. Pudieron estudiar Malaquías 4, el verso era el 2, pero obviamente por respeto, para entender bien el texto había que leer todo el contexto, que es todo el capítulo, ¿no? Y para entender algo, pero la aplicación, Malaquías 4.2, que es un texto relacionado, quiero aclarar, Marcos no dice, esto fue el cumplimiento de Malaquías 4.2, Marcos no lo dice, se infiere, se deduce, se concluye por la curiosidad que nos genera el preguntarnos por qué las personas querían tocarlo, y eso nos lleva a Malaquías, y Malaquías es la demostración de que Jesús es el Mesías, mostrarlo, identificándolo como el Mesías o como el esperado rey, ¿no? ¿Cómo se le llama a este esperado rey en el verso 2 de Malaquías? Entonces en Malaquías 4.2 se identifica al Mesías como el sol de justicia que hará algo. Malaquías dice que hará algo este sol de justicia. En sus alas traerá salvación, versión Reina Valera, y en la Nueva Biblia Latinoamericana se traduce salud. Son la misma palabra, sanidad, salud o salvación, y de acuerdo al contexto se aplica. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, el Señor le dice a la mujer samaritana, después de que la sanó, le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Reina Valera. No sé cómo irá en otras versiones, no lo he consultado, pero lo tomé como referencia. Entonces, lo que vamos a ver en Malaquías tiene que ver también con esta aplicación, ¿no? Entonces hay una relación. Volvamos a la escena. Imaginemos entonces rápidamente la escena para cogerle el hilo a la explicación, ¿no? Marcos 6, 53 al 56, Jesús llega a la región de Genesaret. ¿Qué sucede en la región de Genesaret? Dice que inmediatamente fue, ¿qué? Reconocido. ¿Cómo lo reconocieron? No lo sabemos, su fama se ve extendido ya. Pero yo creo que tiene que ver algo con sus vestiduras. Me atrevo a deducirlo de ahí, porque él, por ser un hombre respetuoso de la ley, él cumplía un mandamiento que está en Deuteronomio, ya lo veremos, en Deuteronomio, que habla de esto. Y yo creo que Jesús lo llevaba como un hombre religioso, seguidor de la ley, cumplidor de la ley. Por eso las personas también lo identificaron, por algo que vamos a ver ahorita. Entonces, ocurre algo muy, muy interesante. No solamente le reconocieron, ¿cierto? Sino que enseguida de que le reconocieron, ¿qué sucedió? La gente empezó rápidamente, eso se regó como un polvero, llamémoslo así, la llegada del Señor a ese sector, ¿no? Y recorrieron toda aquella región, Marcos 6:55, donde quiera que él entraba, dice en Reina Valera, y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Estoy leyendo en la Nueva Biblia Latinoamericana, que estoy usando ahora mucho más que la Reina Valera. Entonces,
vemos que en las multitudes había no solamente curiosidad, sino también que había curiosidad porque, es el famoso rabino, ¿no? El maestro, el Jesús, ese carpintero, ¿no? ¿Quién es este carpintero? Donde decían en Marcos, no lo conocemos, no conocemos a María, su mamá, no es José su padre, pero ¿quién es este carpintero? Pero también las personas iban a Jesús porque tenían que, no solamente curiosidad, sino también necesidad. Muy bien, una necesidad. Había personas enfermas, había familias desesperadas, una población que había escuchado que Jesús tenía autoridad para sanar, ¿verdad? Autoridad para sanar. Y vamos entonces cayendo al verso 56. Estoy dándoles un hilo para que me sigan y puedan entender por qué vamos a ir a Malaquías. Que quiero volver a recordar, Marcos no nos lleva a Malaquías, ¿no? Se reduce por lo que pasa en el verso 57, porque pasa eso, y por eso vamos a Malaquías 4:2. Entonces, donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, colocaban los enfermos en las plazas, les rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban curados. Entonces, hay tres movimientos, tres escenas. Primera escena, Jesús entra, ¿cierto? Segunda escena, las multitudes se acercan y lo buscan. Tercera escena, los enfermos le tocan. ¿Cuál es el resultado al final del verso 56? Algunos, tal vez, unos pocos, todos. Y aquí entra el otro aspecto de la obra del Señor, que es la gracia o misericordia, que dijo la hermana María, ¿no? Él perfectamente pudo, como también lo hizo en otras partes, lo menciona también en Marcos, que solo sanaba a los que necesitaban ser sanados. Pero aquí él dice, hoy hay gracia para todos. Y todo el que le tocaba quedaba sano. ¿Qué sucedía entonces con el que no le tocaba? Pues no se sanaba. Entonces aquí también hay que tener un aspecto de fe. Marcos nos enfoca en qué aspecto, en Jesús o en tocar su manto. ¿Cuál sería la verdadera aplicación de Marcos? Siempre en toda la escritura es Jesús. Resaltamos el manto o su vestidura para entender la aplicación, pero no nos vamos a enfocar en las vestiduras, aunque tengo un estudio como para 3 jueves sobre ese aspecto de Deuteronomio, sobre las vestiduras de Jesús, que tienen que ver con esto que vamos a ver ahora, y ya lo explicamos en ese dibujo que está ahí ya proyectado. Vamos para que lo entendamos. Entonces, Marcos está enfocado en el poder sanador de Jesús. Algo interesante es que las personas querían algo también. Y eso nos hizo también tratar el tema del por qué las personas buscan a Jesús. ¿Se acuerdan que vimos ese tema, no? ¿Cuál es la intención de las personas? ¿Cuál es nuestra intención a seguir a Jesús? Y lo interesante es que lo primero que ellos decían, porque veían en él autoridad y lo veían como una imagen, o digámoslo así, un cumplimiento de Malaquías 4:2, que muchos lo conocían en Jesús, pero no dicen que quisieran escuchar sus enseñanzas. Lo primero que dijeron es, queremos ser sanos, hay necesidades, ¿cierto? Entonces, para la iglesia, ¿cómo se aplicaría esto? Cuando vamos a una persona en necesidad, lo primero que tenemos que suplir es la necesidad del alma. Este lunes vamos a tener buenas oportunidades y ojalá no nos distraigamos en esa oportunidad que vamos a tener este lunes de ser buenos evangelistas con las personas que nos van a acompañar. Ese es un propósito. Van a ir entre 17 y 20 personas que son invitados de los miembros de la congregación, y el 90%, digamos así, casi todos no son creyentes. Entonces tengamos la oportunidad. No se haga con su rosquita, aunque tengamos todo el momento de compartir, pero enfóquese en cómo llegar a esas personas, en saludarlo, en darle amistad, en decir permítame compartir, que vean a través de la comunión que vamos a tener a Jesús reflejado. Entonces, estas multitudes, volviendo al tema, solo querían ser sanados. No dice que quisieran escuchar su enseñanza o someterse a su señorío. Y volvemos a la pregunta, ¿por qué el borde de su manto? ¿Cierto? El borde del manto no es un detalle, no es algo que esté ahí de casualidad, ¿no? No es algo accidental, tiene una razón, tiene un propósito, porque el Señor lo deja ahí para que entendamos algo. Entonces, Marcos en el griego utiliza para borde del manto, para manto, la palabra craspedón.
Craspedón, ¿cierto? Marco lo utiliza para hablar de todo eso. Esto está para mirarlo al hebreo, que está basado en Deuteronomio. Ya vamos a ir también allá, ¿no? Y tiene que ver con lo que Jesús estaba vistiendo, ¿no? Yo dije Deuteronomio, perdón, números 15, porque hay una cita de Deuteronomio. Es números 15, 38 y 39. Entonces, había un mandamiento en números. Vamos a ir a números rápidamente como para entender. Si no alcanzamos hoy, el próximo jueves rematamos, ¿no? Entonces, números, capítulo 15, versículo 38 a 39, el Señor les da a los Israel, al pueblo, entonces, ese mandamiento que está en números 15, 38 y 39 es: habla a los hijos de Israel y diles. ¿Para quién es dado ese mandamiento? Los hijos de Israel. No es para la iglesia. Hay grupos cristianos llamados mesiánicos que están usando esto mal aplicado y se están vistiendo, y podemos ver cultos, pueden buscar cultos cristianos mesiánicos y van a ver los vestidos como está Jesús aproximadamente, ¿no? Porque están haciendo una aplicación incorrecta de números. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan cada franja de los bordes un cordón de color azul, que tiene un significado. Y esas franjas, ¿verdad?, tienen un propósito, es para recordar, ¿cierto? Para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obras, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Qué nos ha dejado el Señor en nuestro tiempo para que no olvidemos esta aplicación? El mismo mandamiento que dio al pueblo de Israel, el mismo mandamiento que dio el Señor para Israel, ¿qué ha dejado para la iglesia? ¿Qué nos ha dejado para que no lo olvidemos? Su palabra, muy bien, pero Él nos ha dejado algo que debemos hacer siempre para no olvidar nuestro trato con Él. Dice: haced esto en memoria de mí. Cada vez que nos reunimos no es un ritual de partir un pan y compartir un vino, es recordar todo, incluso esto, todo lo que está detrás de Jesús mostrando: amor, misericordia, gracia, justicia, santidad, obediencia, mandamientos. Por eso ellos usaban los tzitzit, que llaman, y los tzitzit eran estos flequitos que están acá, estos flequitos que servían eran 600 a través de todo el manto, para recordar los 613 mandamientos de la ley. Entonces, los israelitas debían llevar flecos, tzitzit se llaman en hebreo, en sus vestiduras, que son estos donde está aquí tocando estos cositos que están acá, ¿cierto? Como recordatorio, ¿verdad?, de los mandamientos de Dios. Entonces, y tienen que ver con la obediencia. Jesús los llevaba porque el judío obediente, encontré el texto en Deuteronomio, que es Deuteronomio 22:12, los flecos recordaban el pacto, la ley, la santidad y la pertenencia a Dios. Entonces, un rabino piadoso los usaba y Jesús, como obediente a la ley, los llevaba, seguramente los llevaba. Por eso fue que el pueblo lo reconocieron a él, ¿no? Lo reconocieron por sus vestiduras. ¿Cómo nos reconoce la gente a nosotros sin necesidad de usar esta manera que usan algunos que son cristianos? Yo respeto hasta ahí nomás, para mostrar la fe? ¿Cómo nos reconoce la gente? ¿Cuáles son nuestras vestiduras? Por ejemplo, en Apocalipsis dice que el Señor vestirá a los santos con vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente, que dicen que son las acciones justas de los santos. Esas son las vestiduras. Yo espero en algún día pronto iniciar un estudio que quedó pendiente en Apocalipsis 4 y continuar en Apocalipsis 4, que tocaría empezar de nuevo y estudiar todo Apocalipsis. Ahí se nos va a llevar años, pero hermanos, es hermoso y es maravilloso entender cómo el Señor tiene todo perfectamente encajado para darnos a nosotros la paz de saber dónde estaremos en los tiempos finales, o dónde estaremos en compañía del Señor en los tiempos y la palabra se me olvidó ahorita, es la economía, se llama, o los tiempos que Dios, o dispensaciones que Dios ha mostrado a través de la Escritura. Entonces, volviendo, el borde no debe imaginarse simplemente, hermanos, como una parte cualquiera del vestido, ¿no? Era una parte que religiosamente significaba algo. Por eso,
cuando recordamos la historia de la mujer de flujo de sangre, ella dice, si tan solo tocare sus ropas, sanaré. Dice que apenas ella lo hizo, dice, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada. Marcos 5:29. Y aquí lo relacionamos con Marcos 6, ¿no, verdad? Hay una repetición, hay algo en el tema. Marcos 3:10, Marcos 5:29 y Marcos 6:56, que nos dice por qué está esto acá. Entonces, pero quiero hacer la aclaración nuevamente, ¿no? Debemos cuidarnos de no interpretarnos equivocadamente. No quiere decir que el manto de Jesús tuviese efectos mágicos o poderes mágicos, porque el enfoque no es el manto, no es las vestiduras de Jesús, sino Jesús mismo. Jesús mismo, siempre es eso. O sea, no significa que debamos usar flecos literalmente. Hay grupos cristianos que lo hacen y lo pueden buscar en internet, que ahí está todo. No hay objetos. En la iglesia cristiana evangélica correcta no hay objetos que estén ungidos con poder, aunque hay, si usted ha ido, no, mentira, si ha oído que en disciplina, no se le ocurra irse a la oración fuerte del Espíritu Santo o pare de sufrir, como todavía no existen, donde haya ungen objetos para darle al engaño al cristiano que si adquiere un objeto de esos va a tener una protección religiosa o espiritual sobre sus males o sobre sus pruebas. No hay objetos ungidos con un poder. No existe transferencia espiritual por telas o por reliquias. Entonces, esto es para evitar errores. En la Iglesia Católica lo usa mucho en su santoral, ¿no? De idolatrar, ¿no? Aspectos de los santos que ellos consideran santos y que les pueden llevar a darle poderes que no tienen a cosas que son en realidad muy alejadas del Señor. Entonces, hermanos, aquí se habla de los flequitos. Entonces, vamos a ver algo en la figura que todo. Entonces, todo el manto en hebreo se llama imatión y en Marcos se llaman, lo leí ahorita, pero la palabra en Marcos es craspe, y lo leí craspedón en griego, pero en hebreo es imatión, ¿no? En el hebreo, traducido al español, es en la transliteración. El borde o esquina se llamaba canap, y los flequitos se llamaban los tzitzit. Entonces cada uno tiene un significado. Las multitudes querían tocar los tzitzit o querían tocar el borde de su manto. ¿Cuál era la aplicación real? El borde de su manto. Entonces pueden leer aquí porque está la explicación, pero también vayan atendiendo lo que les estoy compartiendo. Entonces el manto era el punto de contacto por el cual se expresaba la fe de aquellos que acudían en él, ¿no? El manto no tenía el poder, era aquel que tenía el manto, ¿no? Por eso Jesús en Marcos 5:30, cuando la mujer le toca a Jesús, supo que había salido poder de él. ¿Cómo supo? No lo sabemos, pero él es Jesús. No nos extrañemos y no nos preguntemos cosas que a veces pueden ser, no, por la fe la aceptamos y no en contra de lo que Jesús es, ni lo disminuye, antes lo engrandece, porque él, a pesar de que supo, todas las personas lo tocaban en la multitud de Marcos 5, pero solo supo de una que pudo sacar poder de él. ¿Por qué? Porque lo hizo con fe. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve y queda sana de este azote. Ese es el principio de Marcos capítulo 5, versículo 34. Ese es el orden correcto. Hay que salvar. ¿De qué vale usted entrar ser sano de una enfermedad e irse al infierno? Entonces primero hay que sanar el alma y si Dios quiere, sanará el cuerpo. Entonces, recordemos, un principio. Los tzitzit eran entonces recordatorios visibles de una realidad espiritual, que es ¿cuáles? ¿Cuáles vimos que hablaban? Hablaban de obediencia, hablaban de pacto, hablaban de ley y hablaban de pertenencia. Para nosotros, ¿cuáles serían? Bueno, podemos encontrar en la palabra muchas cosas que tienen que ver con esto. Muy bien, entonces, recordando que el poder viene o sale de Jesús. El poder está en Jesús. Ahora vamos a Malaquías 4:2. Tendríamos que hacer un estudio de Malaquías,
los versos de Malaquías para entender, pero por tiempo no es posible. O sí es posible, pero nos desviaríamos mucho, porque es interesante. Rápidamente vamos a Malaquías 4:2. 4:2. Pero antes de llegar al 2, leamos el 1, ¿cierto? Leamos el 1, y el 1 dice lo siguiente, el verso 1 de Malaquías, para entender la aplicación del contexto, para que me entiendan, no hay que sacar un texto del contexto. El 2 nos va a explicar por qué las multitudes tocaban el manto, pero el enfoque no es quedarnos, porque en Malaquías 4:2 hablan de ¿qué? ¿Cuál es el tema central de Malaquías capítulo 4? Miren, al principio en las Biblias hay un título. La llegada o la venida del Señor, ¿no? Eso tiene que ver, mire, interesante que esto está relacionado con lo que estamos viendo en Tesalonicenses, esto de Malaquías. Interesante, ¿no? Y cómo el Señor nos llevó en ese laberinto hermoso de entenderlo a Marcos 4:56. Y muy hermoso, yo cuando me di cuenta dije, uy Señor, qué bello eres, Señor, que todo está relacionado, ¿no? Estamos en Marcos entendiéndolo como el siervo y nos llevas a una frasecita que se llama el borde de su manto y nos llevas a verte o a verlo, ya lo hablo ya en ese respeto, a verlo a él como. Entonces el verso 1 habla cuál es el contexto primario antes del verso 2. Que esto está dado para qué, para qué tiempo, para que ustedes me ayuden, ¿en qué tiempo? ¿Para qué tiempo? A los tiempos finales. Y tiene que ver con un día que se llama el Día del Señor, ¿cierto? En la Biblia se mencionan 3 clases de día, o 4, pero hay uno que se une, que es el Día del Señor, el Día de Jesucristo, el Día de Cristo y el Día de Dios. En la Biblia están clarito, en Pedro se habla del Día de Dios, en Filipenses se habla del Día de Jesucristo o el Día de Cristo, y en Tesalonicenses también mencionan en el día del Señor, y en Joel habla del día del Señor, y en Malaquías habla en el día del Señor. Entonces hay que diferenciar. Cuando se habla del día del Señor habla de juicio y castigo. Cuando se habla del día de Jesucristo es para nosotros. Lo que veremos ya como la culminación de las promesas del Señor se llama el día de Jesucristo. Por eso dice en Tesalonicenses, hablando de ese tema, como el Señor, lo estamos viendo en la segunda carta, que les animo a que estén orando para que sea muy entendible y aplicable, mis amados hermanos, este domingo en la enseñanza. En el día de Jesucristo, en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante lo menciona, ¿no? Ese es el día de Jesucristo, el día en que Él vendrá por nosotros. Y después la segunda carta de Tesalonicenses habla del día del Señor, donde Él traerá ya juicio, habiéndonos guardado ya de esas tremendas pruebas que vendrán sobre el mundo, previamente a los que somos de Él. Por eso en el contexto dice, he aquí en Malaquías, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, versículo 9, está relacionado con Malaquías 4:2. Y otros textos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 en adelante, al final hasta el 12, va a hablar también de este momento. Ahora, él hace una diferencia en el verso 2. Habla de los que serán castigados, verso 1 de Malaquías, y ahora pasa al verso 2, ¿no? Malaquías 4:2, pero, hace una separación, ¿no? Pero ¿a quién? ¿A quiénes les va a hablar? A vosotros los que teméis, ¿no? Entonces, Malaquías es ¿para quién? ¿Para la iglesia o para los judíos? Malaquías 4 fue dado para los judíos como una profecía de los judíos, pero se aplica a aquellos que cumplen estas características que están en el verso 2. ¿Cuáles son? Los que teméis su nombre, que ya entra a la iglesia, ¿no? Entonces, para interpretar correctamente, Malaquías 4:2 es para Israel, una advertencia, pero de ahí se extrae el principio donde concatena con Tesalonicenses, con Corintios, con Apocalipsis, donde aquellos que temen, más a vosotros, porque hace una diferencia, los impíos que serán castigados, que el Señor abrazará, ¿verdad?
los malos, los de maldad, los soberbios, que dice, y a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y la palabra clave está en la frase, en sus alas traerá salvación, ¿no? En sus alas traerá salvación, porque tiene que ver con la palabra borde o esquina, se puede también traducir por la palabra y según el contexto como, dice aquí, alas en Malaquías, alas o borde. Vamos para allá, para que me entiendan. Eso es lo interesante, ¿no? Malaquías no está hablando directamente del manto de Jesús en Marcos 6, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. No podemos demostrar lo que Malaquías, cuando el Señor lo inspiró, tenía en mente Marcos hacia el futuro. No, ¿verdad? Pero Marcos tampoco cita Malaquías, ¿no? Marcos no dice esto sucede porque para que se cumpliera Malaquías 4:2. Entonces buscamos la conexión, ¿no, hermanos amados? Una profecía cumplida explícitamente, ¿no? Vamos a decir, Marcos no lo dice, esto se cumple por esto, hay que tener cuidado. Pero sí queremos entender por qué las personas hicieron eso. De ahí sale la enseñanza, ¿no? Entonces Malaquías utiliza una imagen de, ¿cuál? Es como una ilustración que dice Malaquías 4:2. Lo habla como el sol que trae justicia o que trae salvación o que trae sanidad. Y Marcos presenta a Jesús como en el verso 53, 54 y 55. ¿Haciendo qué? Haciendo muchas sanidades. Entonces está relacionado, ¿no? Marcos habla, en Malaquías se traduce, el sol de justicia en sus alas traerá salvación o sanidad, es la misma aplicación, la misma, se puede traducir igual, pero por el contexto, obviamente nos basamos en Malaquías, que está aquí como salvación, pero en otras versiones está como salud. ¿Qué fue lo que hizo Jesús entonces en Marcos capítulo 6, versículo 55? Lo mismo, ¿verdad? Él sanó a todos los que fueron traídos hacia él. Entonces empezamos ya a ver como un cumplimiento ahí, como una aplicación, ¿no? Malaquías dice, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Marcos dice, le rogaban que les permitiese tocar siquiera el borde de su manto, su canap o su craspedón que habla en el griego, y todos los que le tocaban quedaban curados. Entonces hay como una enfoque temático ahí, ¿no? Podemos preguntarnos algo, hermanos, para entender, y por eso quiero decirlo ahora para que no me malinterpreten. Yo solo quiero porque me pareció muy interesante hacer bien la aplicación y no pasarlo por alto. ¿Pueden las alas de Malaquías ayudarnos a pensar en el manto? ¿Puede las alas que menciona Malaquías 4:2, en sus alas traerá salvación, aplicado al manto que habla en Marcos? Bueno, aquí hay algo interesante. La palabra hebrea en Malaquías 4:2 traducida alas es canap, y puede significar, vea, ala, un extremo, como una punta, aquí como estoy señalando, extremo, un borde, falda, sería todo el ala del vestido, ¿cierto? O esquina de una vestidura. Entonces, ¿cuál sería el canap acá? Aquí el que estoy señalando, todo ese sector. ¿Sí me entienden la idea? Puede traducirse, la palabra alas de Malaquías se puede traducir como ala, como extremo de un punto. Por ejemplo, en mi camisa mi canap sería ¿cuál? Este borde, vea. Esta esquina, este borde o esta parte. En el vestido de Jesús era lo mismo. Interesante, ¿no? Aquí hay un puente muy interesante. En el Antiguo Testamento encontramos el concepto de ala aplicado al borde o el extremo de una vestidura. Por ejemplo, atentos a mí, Ruth 3:9 dice, usando la misma palabra, extiende pues tu manto sobre tu sierva. Y la palabra que usa es la que está aquí, el canap. Entonces se puede aplicar también, ¿no? La expresión hebrea es canap. Por eso la palabra puede usarse como ala, extremo, borde, esquina de una vestidura. Entonces vamos a ir empezando la aplicación. Veo que algún texto lingüístico o semántico es borde, ala. Por ejemplo, el canap de esta mesa, para usar la palabra, sería la esquina o el sector acá, ¿verdad? O la punta acá, para darle idea. Y lo que dijo Luis ahorita también tiene su aplicación.
Para llevar a la intención de la mujer en Marcos capítulo 5 debemos ver lo mismo que está hablando Marcos 6:55, que es que, ¿qué hablamos? Las gentes van buscando a Jesús porque tienen una necesidad, ¿no? Es probable, como dijo Miguel, que sí supiera de esa idea, ¿no? Pero debemos ser muy cuidadosos en esa interpretación, porque la idea de Marcos 5, cuando habla de la mujer con flujo de sangre, ¿qué era? ¿Cuál era la intención? ¿Qué fue lo que dijo ella antes de acercarse a Jesús? Si tocare tan solo el borde de su manto, seré sano. Porque el enfoque no es el manto, el enfoque es Jesús, y Él es la fuente de sanidad. Creo que cuando usted tiene una necesidad urgente, grave, profunda, en ella, un flujo de sangre, 30 y tantos años, siempre manchándose, eso es terrible a una mujer. Los hombres no pasamos por eso. Pero había un hombre paralítico en Bethsaida que también por 30 años no se pudo mover. Cada cual tiene su lucha. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si usted está en una necesidad como esta y alguien le dice, Él le va a sanar, ¿usted qué haría? Usted iría directamente a Él, ¿cierto? Iría directamente a Él. ¿Y qué tendría que usar o qué tendría que necesitar para ir directamente a esa persona? ¿Qué es lo que hacen ahora los sanadores, falsos sanadores de fe? Cuando la fe no le resulta. La sanidad no le resulta. ¿Qué dicen? No tiene fe. ¿Y cómo hacen sentir la persona? Mal. Entonces, el problema es que la mujer no fue a Jesús, fue con la intención de ser sana, de ser curada, pero yo creo que tuvo la fe correcta en la persona correcta. Por eso antes de, no lo digo, lo doy como ilustración, mirar, entre comillas, a esos famosos sanadores de fe que nunca hacen más de lo que sus organizaciones lo permiten, o sus presentaciones teatrales lo hacen, porque todo eso es organizado, no van más allá. Hermanos amados, debemos tener mucho cuidado el origen, o sea, dónde vamos a ir para poner nuestra fe. Porque hay cientos de personas que seguirán a muchos Cristos, que seguramente harán milagros, que seguramente harán cosas, pero si nosotros entendemos quién es verdaderamente Jesús, vamos a ir al Jesús correcto. La mujer tuvo la gran bendición de entender que ese era, y esa es parte de la fe, el Jesús que ella necesitaba, ¿no? Porque así como el ciego, ¿no?, que esperó a Jesús en el camino, y cuando Jesús pasó, él le llamó, le dijo, Señor Jesús, sáname, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé sano, y le curó su ceguera. Creo que fue cuando hizo el barro y formó el barro y sanó al ciego. Entonces uno debe ir a la persona correcta, ¿no?, para recibir. ¿Tiene algo que ver la fe? Entonces la fe, ¿necesitamos mucha fe o poca fe? Necesitamos es fe, hermanos, porque lo que importa aquí no es mucha fe o poca fe, sino el objeto de la fe. Quiero decir, el origen de nuestra fe. Y en este caso es Jesús, no es el hombre. Si estamos poniendo nuestra fe en el hombre, estamos muy mal enfocados. Como aquellos sanadores donde multitudes le siguen y le persiguen y buscan sanidades que nunca encontrará. Y como la cosa no resulta, le dicen, es que usted no tuvo fe. Usted tiene que reclamarle a Jesús, usted tiene que pedirle a Jesús, usted tiene que... las palabras que usan en sus teologías mal aplicadas. Entonces, la sanidad, hermano, no estaba enfocada en un objeto. Estaba enfocada en la persona de Jesús. Entonces, el manto no era la fuente de sanidad, Jesús es la fuente. Vamos a Marcos capítulo 5 y hablemos de la mujer un momentico para entender lo que Miguel, aclarar lo que yo le entiendo a Miguel. Entonces, vamos a ver cómo explicamos lo que Miguel dice, lo pasamos a la escritura. ¿Cuál fue la primera intención de la mujer? ¿Ser sana o ser salva? Texto en la Reina Valera, y voy a pedir que alguien me lea también en otra versión, a ver, pero en el Reina Valera, por lo que dijo Jesús, creo que está bien traducido, bien pasado. En el verso 28, la mujer dice, vamos a Marcos 5:28, y la mujer dice en esa necesidad, ¿qué era lo que buscaba la mujer? Si tocare el borde de su manto, seré salva. En la nueva versión, en la otra versión que dice, seré sana, la traducen sana. Pero vamos al verso 34, ¿qué fue lo que dijo Jesús al final en el orden? Voy a leer, que me lo busquen en la versión
traducción viviente. Versión nueva traducción viviente creo porque hay que ver otras versiones para por qué tradujeron el Reina Valera. Yo me sigo, por ejemplo, si me guiaran el Reina Valera, no hay contradicción. Por lo que dijo Jesús, la intención primaria de la mujer fue adquirir paz interior y salvación. Porque Jesús dice, hija, tu fe te ha hecho salva, y como consecuencia, en su misericordia, dijo, ve en paz con Dios, Romanos 5, paz de sus pecados, y queda por esto, por tanto, sana de tu azote, ¿cierto? Vamos a buscar en otras versiones y a mirar cómo, porque no hay contradicción, quiero aclarar. Entonces, deberían buscar, vamos a buscar en la Nueva Biblia Latinoamericana. ¿Alguno tiene esa Biblia? Correcta. El orden es ese. ¿Qué es lo que busca? Porque de ahí se extrae el principio. Y eso era para que pasaba con las multitudes. Las multitudes estaban buscando a Jesús para recibir de él, entendiéndolo como aquel, en esa, de pronto sin entendimiento. Aquí está la mujer de pronto, o otros más, en su entendimiento que él representaría al Mesías, o en su desespero, por eso tocan el borde de su manto, y todos los que tocaban ese borde de su manto quedaban sanos. Por eso nos fuimos a Malaquías, ya el tiempo no nos alcanzó, pero vamos a completarlo el próximo jueves, para que me den tiempo de estudiar bien en el hebreo el texto. Como conclusión, entonces, pueden ver lo hermoso que es estudiar las dos salvaciones. Como conclusión, miren lo que aprendimos, muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no dijo vino a buscar y a sanar. Sí, la sanación es el efecto posterior si Dios lo quiere, no es obligación. Pero podemos entonces, aplicando el texto de Marcos de la mujer, entonces, el propósito principal de la mujer era salvar y sanar. Su aspecto emocional, espiritual también estaba en lucha, y el aspecto físico también estaba en debilidad. El Señor le dio ambas cosas. De ahí se extrae la enseñanza, ¿cierto? De ahí podemos extraer la enseñanza para esto. Bien, que el propósito primario de ella era la paz interior, su paz interior, antes que su sanidad física. Como efecto recibió. Es lógico pensar que también estaba involucrado el aspecto físico, ¿no? También quiero librarme de eso, pero estoy cansada, necesito paz, ¿cierto? Y el Señor le dio, eso es lo hermoso, ¿no? Creo que tuvimos una buena aplicación con lo que hemos hablado, ¿no? Muy bien por ustedes, gracias por compartir los otros textos. Es bueno tener aplicaciones que nos permitan, con mucho cuidado, si hay una duda, vamos a casa, y en casa vamos a discernir bien el texto, para traer la conclusión para el próximo jueves. Entonces, ya que están tan involucrados en esto, les pongo como tarea que averigüen qué significa el sol de justicia. Que es, en el contexto de Malaquías, el verso 1 habla de juicio, pero el verso 2 habla de salvación, gozo y restauración. Día de juicio es para unos, pero día de salvación para otros. Y es donde vamos a ver aquí a Jesús en realidad manifestado como el Mesías, ese es el punto. Vamos a terminar ahora con una palabra de oración.